Bien, vamos a comenzar en el día de hoy a hablar de lo que es el positivismo, el origen del positivismo. Muchos de ustedes han escuchado hablar que le dicen eso está dentro del derecho positivo, eso está positivizado en el código, está positivizado en la Constitución. ¿Qué es eso? Lo primero que debemos decirles es que en el siglo XVI Francis Bacon comenzó a popularizar un sinnúmero de pasos que debían de darse para poder llegar al conocimiento de algo, a lo que posteriormente se le conoció como método científico, donde se establecía que había que hacer una observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación y ley. Ese planteamiento, lo que era conocido como método científico, a principios del siglo XIX, lo comienza a popularizar, realmente lo populariza, porque quien lo inicia es Saint-Simon, pero Auguste Comte, quien era un alumno de Saint-Simon, populariza lo que es el método científico y populariza la corriente doctrinal del positivismo. ¿En qué consistía esto, el positivismo como método de investigación? Que toda disciplina, para poderse considerar ciencia, tenía que pasar sobre el método científico, como es el caso de la ley de la gravedad, como es el caso de la tabla periódica. Entonces, los dogmáticos de la época del derecho tenían que buscar una solución de no quedarse atrás, ya que el derecho es tan antiguo, en el siglo VIII antes de Cristo, no podían quedarse atrás, y ellos lo que hacen es una especie de sincretismo, y entonces establecen que la ley del derecho es el proceso legislativo, que todo va a estar basado en la ley mediante el proceso legislativo. Lo más avanzado en su momento de eso fue el caso de Rafael Garofalo, César Lombroso, donde ellos se le conocieron a César Lombroso, a Rafael Garofalo y a Enrique Ferri como los padres, los evangelistas del derecho penal y los mayores exponentes del positivismo penal a ellos. Pero esto siguió avanzando, y el mayor exponente de lo que es el positivismo fue el caso de Hans Kelsen. Hans Kelsen escribió una obra denominada Teoría Pura del Derecho, donde Hans Kelsen llegó a la conclusión a decir que derecho y justicia nada tenían que ver, derecho y ética nada tenían que ver, derecho y virtud nada tenían que ver. Él solo establecía que solo el proceso legislativo era que tenía validez, que no importaba, que lo que se decidiera por la ley era lo que bastaba, al extremo tal de que Hans Kelsen años después tuvo que escribir su segunda edición sobre la teoría pura del derecho, y establecer de que ciertamente derecho y virtud tienen que ver, derecho y moral tienen que ver, derecho y ética tienen que ver, derecho y justicia tienen que ver, porque el propio Hans Kelsen sufrió los embates de esto, ya que Hans Kelsen era de origen judío, y Hitler ordenó la matanza de un centenar de personas, y toda esa matanza que Hitler ordenó fue bajo el mandato de la ley, y eso fue lo que dio incluso el paso a la Segunda Guerra Mundial, y donde surge incluso el neoconstitucionalismo, donde no solo se observa el positivismo. Pues bien, querido amigo oyente, ustedes tienen que saber que cuando ustedes escuchan a un jurista hablando de positivismo, le está hablando del proceso legislativo. El positivismo no es más que lo que está en la ley, lo que está en los códigos, lo que se ha redactado. La mayor exponencia del positivismo se dio a principios del siglo XIX, con lo que fueron los códigos napoleónicos, al extremo tal de que Napoleón llegó a decir que con solo leer el manual por ejemplo, del derecho civil, el Código Civil, bastaba para entender todo del derecho, lo cual hoy día entendemos que no es así, que existen muchos dogmas establecidos dentro del derecho, y que no, el proceso legislativo no es que sustenta el derecho. En eso consiste lo que es el positivismo.